Bueno, muy buenas tardes. Hoy les habla el grupo 3 de proyectos de inversión. Nosotros tenemos una empresa o un proyecto de flores, en este caso claveles. Quien les habla, Julián Rivas. Nos acompaña también Hernán Gómez y Ángela Pérez. Entonces vamos a empezar a mostrarles, a darles a conocer todo lo que fue ese plan de inversión, plan de financiación, cada una de las actividades para poder llegar a conocer qué rentabilidad puede tener el proyecto a evaluar o el proyecto que se está evaluando. Bueno, entonces comenzamos con el plan de inversión. Inicialmente pues tenemos un inventario de cultivos. Como lo decía mi compañero, pues la empresa cuenta con, es un cultivo de clavel, pues la empresa cuenta con 34 hectáreas, pero nosotros quisimos hacer el análisis en una hectárea solamente. Cada hectárea pues cuenta con 210 camas, pero en este caso pues decidimos sacar el total de plantas por hectárea que nos salieron 211.890. Cada pues plántula cuesta 190 pesos por un total de 40 millones. Ese pues por el lado de nuestro inventario de cultivos. Nuestros activos fijos pues cuentan con una maquinaria que pues en este caso son unas bombas de fumigación, un variador y un motor. Ahí pues están nuestra maquinaria. En los equipos de comunicación tomamos lo que son celulares, que son los que manejan los supervisores, pues son celulares muy normales, entonces nos dio un total de 140.000 pesos. En terreno y edificios pues no cuentan como nuestros activos fijos, ya que pues la empresa pues está en arriendo, no es propia, entonces no cuenta en esa parte como nuestros activos. En equipo y transporte pues contamos es con un furgón, es en nuestro único transporte, que es el que nos transporta la flor hacia el aeropuerto. Solo nos la lleva y pues se devuelve. Pues ese furgón pues vale alrededor de 95 millones. Pues lo que tenemos también son los muebles y enseres, que son 1.400.000 pesos. Nuestros equipos de oficina. También contamos pues con las instalaciones de las camas, que son, como lo mencionaba anteriormente, 210 camas. Eh, el invernadero, que es toda la estructura del invernadero. Y pues los cuartos fríos y post cosecha, que está ahí incluido, que son 150 millones de pesos. Para un total de nuestros activos fijos de 187.807.000. Para nuestros gastos de constitución, pues la empresa no cuenta con este tipo de gastos, entonces por eso no se ven reflejados ahí. Ya contamos es con nuestros gastos de personal, que pues la empresa pues tiene personal de gestión humana, contadores, agrónomos, administrador logístico, jefe de ventas, jefe de compras, el de talento humano y pues el auxilio de transporte que se le paga a todo el personal. Y pues el personal se le paga por horas. A todo el personal que gana menos, que gana hasta dos salarios mínimos. Estos son 20. Entonces nos dio un total de gastos de personal de 31.343.000 pesos. También pues tenemos lo que son aportes de seguridad social para el personal, que contamos con 10.976.500. También pues todo el tema de prestaciones sociales, que pues por ley se les paga a cada persona, de 7.182.272 pesos. Y ya seguimos con todo lo que son honorarios, pero pues nosotros no tenemos honorarios porque pues la empresa, como lo mencionaba anteriormente, pues tenemos el contador y todo ya personal contratado en la empresa, entonces no. Aquí sí pues ya vemos reflejado lo que son arriendos y todo esto, los insumos agrícolas, que son todo el tema de agroquímicos, fertilizantes, entonces todos los incluimos ahí.
Contamos con seguros, con dotación, la dotación para 12 personas, eh, y contamos con otra dotación que son los elementos de protección, pero pues aquí incluimos todo lo que son personal de fumigación, pues porque cuenta con otro tipo de dotación, o sea, con los elementos de protección. Entonces por eso pues los incluimos ahí con los elementos de protección. El mantenimiento pues del vehículo que tenemos, del furgón, los gastos de la publicidad, que en este caso es que la empresa cuenta con una página web. Esta es la publicidad que maneja la empresa. Gasolina para todo el tema de la maquinaria y el diésel, que es de lo que necesita el furgón. Bueno, por esa parte sería eso. También tenemos todo el tema de papelería, lo que manejamos en la oficina, las licencias que son las de Microsoft y todo lo que manejan los computadores, dotaciones de cafetería, servicios de telefonía e internet, servicios públicos y insumos de oficina, que esto nos da un total de 10.589.000. Para el total de nuestro plan de inversión nos dio 857.373.020 pesos. Listo. Bueno, aportando un poco más a la información, en la lista, en la hoja lista, se encuentra ya desglosado todo lo que acaba de decir mi compañera, cómo se sacan la cantidad de fumigadores, la maquinaria que ella hizo el comentario, los equipos, todo, y los precios por hectárea de los vehículos, cuánto valía cada personal, todo lo que son el tema de instalaciones de los lugares en donde se van a sembrar las flores, el por qué vale los 40 millones, absolutamente todo se encuentra en esta lista que se realizó con datos de la empresa, pero también se hicieron actualizaciones a hoy de ciertos precios para tenerlo también en cuenta. Bueno, y para nuestro plan de financiación, pues nosotros como tal no tenemos un plan, ya que pues los recursos son propios de la empresa. Entonces en total pues de recursos propios son 943.060.109 pesos. Esto es un proyectado que maneja pues ya la empresa. Entonces aquí lo que nosotros visualizamos es que, bueno, tenemos el estimado de la proyección de la producción que va a salir, pero como lo mencionaba antes, nosotros solo estamos manejando por hectárea. Entonces decidimos tomar ese dato del estimado y dividirlo pues en las 34 hectáreas que tiene la empresa sembradas de clavel, y sacamos un total mensualmente que pues es nuestro proyectado mes a mes. Lo que ven en azul es el total mensual del, del semanal que se saca. Listo, también para tener en cuenta, al finalizar vamos a hacer un poco la evaluación de la diferencia que hay entre lo real y lo estimado. Listo, bueno, vamos a hablar sobre el plan de tesorería. Esa proyección en tallos, digamos que la empresa realiza, la hace teniendo en cuenta obviamente también una demanda del mercado, ¿no? Entendemos que hay algunas temporadas fuertes donde se demanda más flor, entonces la programación va también en ese sentido, ¿listo? Es importante tomar cada uno de los valores que mencionábamos anteriormente, que son cada uno de los gastos que va a tener la empresa, ¿sí? En temas de materiales, insumos, lo que se invierte en maquinaria, y ponerle la unidad, digamos, adecuada para saber claramente en qué mes es que la empresa va a incurrir en ese gasto o en ese costo. ¿Listo? Entonces, en la parte de arriba lo que hicimos fue sacar el porcentaje de mes a mes de la producción total. La producción total que es estimada en el año, qué porcentaje corresponde en cada uno de los meses. Abajo tenemos la cantidad de tallos y pues sabemos que el valor que tiene cada tallo es de 1.200 pesos, ¿sí? Entonces de ahí podemos sacar la cantidad total que se produce. Entonces la empresa
hace también un estimado. Nosotros, digamos, en este caso, estimamos que se van a hacer unas ventas a crédito de un 10% de la producción total, un 85% van a ser ventas de contado y va a quedar un saldo en inventario, que es un 5% que queda ahí en inventario y, pues, se va a ir vendiendo, digamos, y se va a ir ajustando también de acuerdo a las exigencias del mercado. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que hay algunas ventas que se hacen a crédito, pues también incluimos ahí unas cuentas por cobrar. Obviamente, digamos, cuando se da crédito, pues se genera una cartera y esa cartera también tenemos que estimar cómo va a ser la recuperación de esa cartera. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue, dijimos, bueno, la cartera se va a ir recuperando un 50% de la cantidad total mensual que se vaya viendo en cada momento. Entonces, digamos que ahí está como tal cada uno de pues, los saldos que van quedando a cartera y cómo se va manejando mes a mes. Ahí aparte tenemos también lo que son los egresos de caja, entonces todo lo de compra de inventarios, hay activos fijos, costo de personal y cada uno está relacionado al mes que corresponde, como les decía, al mes que la empresa va a tener ese gasto, ¿sí? Y pues obviamente si tenemos en cuenta los ingresos, que son los que van pues a, a aportar pues el dinero en ese mes, pues al final podemos hacer un flujo y estar preparados para saber cuál de los meses, digamos, como ese mes crítico, ¿sí? De pronto es posible y si lo vemos abajo, vemos que hay un mes que nos da un saldo en rojo. Entonces, bueno, ahí están todos los elementos, lo que le decía, cada cosa aplicada al mes que corresponde. Y al final lo que podemos ver es en eso, por ejemplo, en el mes 5. Entonces, el mes 5, ¿qué pasa? El mes 5 resulta que la producción, si vemos el porcentaje de producción, es el porcentaje más bajito en el año, ¿sí? Hablamos de un 6,52. Los otros meses tenemos un 7,5, un 8,95. Entonces, ese mes en el cual, digamos, esperamos pues que la producción llegue simplemente o solo a un 6,52%, va a ser un mes crítico donde la empresa pues tiene que tener o estar preparada para eso, saber que en ese mes van a haber muchos más gastos de lo que la empresa va a recibir. Entonces es muy importante eso. Y también Eh, es nuestra primera conclusión de que la producción de la finca por mes no debe de disminuir del 7% de producción. Entonces también ese es nuestro primer dato para empezar a analizar el flujo de caja de la empresa. Excelente. Y como es también una proyección, digamos que ahí también lo que uno puede es tratar de ajustar los porcentajes y subirle un poquito a ese mes también. Digamos que tratar de organizar la producción para que ese mes, digamos que esperamos tan poquito, pues fortalecerlo y tratar de llevarlo por lo menos para cubrir los gastos. Listo. Aquí lo mismo, como la traemos ya la traemos desde el plan de inversión, se arrastra desde el plan de inversión, todo lo que ya mi compañera Ángela nos había compartido, los honorarios que no habían porque teníamos en la empresa teníamos las personas contratadas, el arriendo, los seguros, que este es el seguro del carro, la dotación dependiendo de la actividad y así con cada uno de los ítems. Se traba hacia acá. Y dentro de los otros gastos, pues también está el plan de fertilización, que como lo vemos acá, 663.000 pesos, para ya ver el flujo del mes, flujo mes a mes. Bueno, Bueno, yo quiero mencionar algo que está en la parte principal, el de arriba, el ¿sí? inicio, Sí. como para complementar un poquito lo que dijo mi compañero. Bueno, aunque como lo mencionaba al principio, pues aunque se siembran 211.890 plantas, la producción pues se multiplica por 5, que es la franja azul que está ahí. ¿Por qué? Porque eh, después de unas semanas de siembra, digamos, la planta no solo florece una flor, por valga la redundancia, sino ella, ¿cómo se llama esto? Ella produce 5 flores por planta, entonces por eso es que se tiene ese 5 ahí reflejado. O sea, no son las 211.000 plantas
como tal, sino se multiplican por 5 porque pues después de unas semanas la planta llega a florecer hasta 5 veces. Por eso que está esa... Excelente, excelente esa apreciación para que nos vayan conociendo un poco de más el tema de la producción, porque sabemos que para nosotros, por ejemplo, para mi compañera que trabaja, pero para Hernán y para mí ha sido también una forma, una enseñanza de lo que se puede realizar también y de cómo podemos evaluar siendo ingenieros y zootecnistas una empresa de producción, que es a la final lo que queremos buscar. Entonces, muy, muy interesante el ejercicio. Y aquí viene entonces el estado de resultado. Yo, cierto, sí, el estado de resultado. Ya traemos pues como todas las ventas, porque igual no tenemos, nosotros no hacemos otros ingresos o tenemos otra clase de servicios. El arriendo es solo para la producción de la empresa como tal, ¿cierto? También traer a colación que son 34 hectáreas del total de la producción de claveles y ya pues traemos como las ventas desde el plan de tesorería, ya traemos las ventas del plan de tesorería mes a mes, proyectado mes a mes para conocer nuestros ingresos. Los ingresos totales para este ejercicio fueron 1.207 millones y un poco más. Sí, esos fueron los totales de los ingresos. Ya con el tema de costos, de los sueldos de los sueldos de las personas, de la seguridad social, las prestaciones sociales y la dotación, también sacamos una conclusión que para nosotros crear empresa es también un tema de mucha dificultad y de mucha responsabilidad esto, porque esto genera un costo alto dentro de la producción, ¿cierto? Ese tema de seguridad y sobre todo el sueldo del personal también tiene un gran impacto dentro de la producción. Entonces, es buscar que esos colaboradores, que esas personas que están, sean siempre mucho más eficientes para aumentar esas ventas, para aumentar la producción y que este costo de venta, por decirlo así, de este costo de producción, cada día se vaya haciendo mucho más pequeño. ¿Sí? Entonces, por eso hablábamos en el anterior de que no podíamos disminuir del 7% de las ventas. Entonces ahí es donde entra a jugar el tema de una buena fumigación, el tema de un buen uso de herbicidas y de abonos, de tal manera que la producción siga aumentando y esto se vaya siendo mucho más líquido. Entonces vemos aquí que la utilidad bruta después de sueldos ya es casi un poquito menos del 50% en ciertos casos, en la mayoría de casos es casi que el 50 o un poco menos del 50, entre el 42 y 50%. Se comporta de manera general en todos los meses de año, menos en el mes 3, que sí, aunque también en el mes 3 es también por las cargas laborales, sucede que tengamos un saldo en rojo y bueno, ya los gastos operacionales ya nos muestran también nos muestran ya como otro panorama también. Los gastos operacionales son un poco menos, ¿sí? Es mucho menos. Aquí, pues, el sueldo del empresario, por decirlo así, pero no genera un gran impacto en la operación que estamos haciendo desde la venta con la utilidad bruta y ya para dejar la utilidad operacional. ¿Sí? Entonces también es bien interesante esa parte. Son unos alquileres en medida para nosotros son baratos. Una hectárea produciendo todo lo que se produce es barato. Los gastos administrativos en medio de todo también tienen un impacto alto, los gastos administrativos con respecto a lo que ya nos va a quedar como tal a utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Entonces teniendo como en cuenta cosas interesantes. Aquí están las depreciaciones de las camas, compañeros, ¿cierto? La depreciación en general de todo el De, vehículo, to- de todos los Sí, activos fijos. exacto, de todo
Todos los nuestros activos, correctos, todos los Sí, activos. la depreciación de todos los activos fijos, muchas gracias. Y ya lo que nos queda al ejercicio, después de renta, son temas interesantes. O sea, aquí entra mucho a jugar el tema de la producción, pero, o sea, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, hay ítems que afectan durísimo, pero lo que más afecta en la producción en general y por lo que vemos en Colombia es el tema de la seguridad social, las prestaciones sociales, el sueldo que no son unos buenos sueldos y sobre todo esa parte, ¿cierto? Entonces es buscar siempre producir más para poder hacer esto mucho más líquido, mayores ingresos mucho más líquido. Entonces de eso podemos contar después de la utilidad neta como tal. Como vemos en el mes, hay un mes que lo tenemos en negativo, 5. el 5 perdón, no era el 3 el 5 por el tema de la producción, por disminuir a 6,50 la producción de ese mes, que es algo bien interesante. Meses muy interesantes como septiembre, como agosto, septiembre, que puede deberse también al tema de San Valentín, el tema de amor y amistad, entonces también se hacen las programaciones en la empresa para esos momentos en donde se necesitan más flores, tener es algo muy, muy interesante también esa clase de programaciones dentro de la empresa que estamos evaluando. Ya las utilidades, después de impuestos, 233 millones, algo muy interesante, es algo muy interesante, a pesar de que podemos encontrar muchos ítems que están impactando fuertemente en poder tener una buena utilidad neta. Eso ha hecho algo mucho más interesante el ejercicio. Entonces, como tal, hay situaciones que nosotros como profesionales, como gerentes podemos realizar. Tiene que ver sobre todo en gran medida en la producción que tengamos, porque a partir de la producción es que todos estos costos van a ser mucho más líquidos, son unos costos que ya son fijos, son costos que sí o sí van a estar, entonces es buscar más producción, buscar otra clase de servicios y tratar de disminuir otros gastos como los gastos de administración, etcétera, etcétera. Pero de verdad que es un muy buen ejercicio para la empresa y una muy buena ganancia neta. Bueno, estado de situación. Bueno, en nuestro estado de situación, como ya lo hemos mencionado mucho, pues están nuestros activos corrientes, que en este caso es nuestro efectivo y equivalentes, nuestros clientes y pues los inventarios que tenemos, que son del 5% como lo explicaba mi compañero. Para activos corrientes totales de 439.542.850. Nuestros activos fijos, pues igualmente, pues volvemos a tener lo que son maquinaria y equipos. Puedes bajar un poquito, Julián, qué pena. Claro que sí. Eh, pues aquí igual lo de equipo de cómputo y comunicaciones, nuestros equipos de oficina, nuestros muebles y todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, lo de la depreciación, en este caso pues negativo, eh, para un total de 555.043.000 pesos. En total de activo, tanto activo corriente como activo fijo, perdón, nos dio 994.585.850. Para nuestros pasivos, ¿vas a decir algo? Sí, también pues que la parte de los activos corrientes, del activo corriente viene de nuestro plan de tesorería y que los activos fijos son ingresados desde el plan de inversión. Uh-huh. Se vienen trayendo después de lo que hablamos pues de plan de inversión y ese tema, o sea, como también contándoles un poco de dónde viene. Pues para nuestro pasivo pues tenemos únicamente lo que son los impuestos por pagar. Esto pues es lo que se refleja en nuestro pasivo, que son únicamente los 53.780.095 pesos. Y pues restando nuestro activo y nuestro
pasivo nos da nuestro patrimonio, que está reflejado por, pues bajar, está reflejado por el capital social y por las utilidades del ejercicio. Eh, para un total pasivo y patrimonio de los mismos 994.585, que fue lo que vimos anteriormente en nuestros activos. Listo. Listo, ya los indicadores financieros, ha sido súper interesante este tema, esta parte de los indicadores financieros, porque haber traído toda la información de las siete hojas anteriores, más la hoja que hicimos nosotros, muy detalladamente con cada punto, sacar de verdad cada una de las situaciones que nos puede ocurrir en una empresa agropecuaria, ¿sí? Es, hace mucho más interesante las, las conclusiones que podemos tener. Bueno, como primero, que son estos indicadores de liquidez, el capital de trabajo nosotros nos muestra con qué podemos trabajar nosotros para el próximo periodo, ¿cierto? Teniendo en cuenta los activos corrientes y lo que debemos nosotros como tal. Entonces es súper interesante ver que esta empresa puede comenzar su año con un excelente capital de trabajo para poder hacer la producción. Esto va hacia la producción. Esto nos muestra que tenemos los recursos suficientes para poder cumplir con esos pasivos, arrendamientos, seguros, y todos aquellos que de pronto nos generan un costo digámoslo así, en el estado cero, en el mes cero, que vienen recargados antes de empezar a hacer la producción. Entonces es una empresa que tiene un excelente, un excelente capital de trabajo, tiene unos excelentes recursos para poder comenzar. Esto es bien, bien interesante como tal, y si lo llevamos proyectado a 35 hectáreas, lo va a hacer mucho más. Va a ser algo muy, 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 muy bonito para poder analizar. Entonces, también nosotros acá que queremos traer a colación para nuestro proyecto es de qué manera nosotros vamos a mejorar estos activos corrientes, este capital de trabajo, por lo que estamos viendo, evaluar el por qué o el para qué la empresa ha dejado de percibir, porque dejar de percibir también es perder por una disminución en la producción. Entonces, eso hace mucho más interesante. Ya el tema razón corriente, que nos da 8,17, nos dice que la deuda, o sea, Bueno, que ese indicador de activo corriente sobre pasivo corriente nos da como en cierta medida si la empresa, qué capacidad tiene la empresa para responder ante las deudas a corto plazo. ¿Sí? Entonces, un 8,17% es un valor muy alto también, es un valor, digamos, que también y va muy relacionado con el indicador, el primero, el capital de trabajo, y nos dice que la empresa tiene 8,17 veces más de activos para respaldar el pasivo corriente. O sea, por cada peso, podríamos decirlo así, que se debe, la empresa tiene disponible 8,17 pesos. Entonces es un indicador buenísimo. excelente, gracias. El tema de prueba de ácida también nos muestra que tiene suficientes activos corrientes para cumplir también con sus obligaciones o deudas próximas, teniendo en cuenta en este el inventario, o sea, restando nuestro inventario como si nosotros no pudiéramos tenerlo en este momento para ser utilizado como recurso. Entonces, también esa prueba ácida muestra de verdad cuántos pesos yo puedo utilizar para garantizar mis obligaciones dentro de la producción. Es bien interesante para la empresa, es un porcentaje alto para la empresa y en general para las empresas que se encuentran. También esto es debido a que la empresa como tal o el dueño puso sus propios recursos. Para nosotros igual sabemos que por ejercicio, si hubiéramos tenido unos préstamos, esta razón y esta prueba ácida debería de ser un poco menor porque no todos los recursos estaban ahí. Entonces, también tener en cuenta esa parte para nuestro ejercicio. Listo, la rotación del activo total. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces yo puedo rotar mis activos en un año?
Eh, ¿Cuántas veces o qué rentabilidad voy a tener yo rotando mis activos al año? ¿Qué me produce tomar mis activos para la producción y cuándo voy a volver a obtener esa rentabilidad? O sea, ¿qué voy a tener yo de poder mover mis activos, de poder invertir, de poder hacer producción? Es lo que nos muestra la rotación del activo total. Con la rotación de activos fijos, es la ganancia, la rotación de activos fijos que tiene en cuenta las ventas netas que la traemos desde el estado de situación, es tener en cuenta de cada peso que nosotros utilizamos en las ventas, teniendo en cuenta los activos, cuántos pesos nos dio de ganancia poder vender, para este caso, los tallos de flores a 1,200 pesos por la producción. Es buenísimo, es dos veces, o sea, yo de cada peso que estoy invirtiendo, por decirlo así, utilizando para mis ventas, a mí me están quedando 2 pesos, 2,18. Hernán. Listo, la rotación de cartera, entonces ese es un indicador que nos muestra la relación de lo que, bueno, lo que yo estoy vendiendo a crédito, cuánto estoy vendiendo a crédito en el periodo evaluado, en este caso en todo el año, sobre las cuentas por cobrar promedio. Es como una eficiencia, digamos, del tema de carteras. Y ahí me están hablando de un 6,54 fue el resultado que nos dio. Y pues dice que esas 6,54 son las veces que rotaron las cuentas por cobrar, o sea, las veces en que se transformaron en efectivo para el año que estamos analizando. Listo. Seguimos con Para el periodo promedio de periodo, cobro. sí, Entonces, ese, interesante. Dale, dale, sí, dale, dale, sí, dale, dale, dale. vale. Listo, este indicador que nos dice, este indicador básicamente lo que nos dice es cada cuántos días, ¿sí? Cada cuántos días la empresa, digamos, demora en recuperar como tal la cartera, ¿sí? Entonces es un dato que en este caso nos da 55,8, prácticamente podríamos decir que estamos hablando de 2 meses. Cada 2 meses la empresa está recuperando la cartera que tiene y pues que debía obviamente a las ventas que se están dando a crédito. Igual con la rotación de inventarios, con lo que sigue, que nos muestra es cuántas veces nosotros podemos o terminamos o finalizamos el inventario que tenemos, o sea, cada cuánto se rota un inventario nuevo. Súper interesante, porque esto nos quiere decir que nosotros lo que metemos en inventario lo estamos produciendo, lo estamos llevando rápidamente a efectivo, a algo que podemos utilizar. Este punto muy interesante en el tema de las flores, porque digámoslo, digámoslo que es un producto que tiende a dañarse, que no se puede dejar mucho tiempo en inventario, entonces eso también genera en su momento poder tener pérdidas. Entonces decir que casi mensual nosotros estamos sacando esas flores, hace de la empresa algo bien interesante, de que no se está perdiendo dinero en tener en inventarios. Entonces, muy, muy interesante el tema. Al igual que los días de inventario a mano, es el número de días máximo que van a quedar las flores ahí. 32, que debería decir ideal que sea mucho menos, obviamente, pero también es otro punto a evaluar en la empresa. ¿Qué está sucediendo para que se demore a veces casi hasta el mes? O si de verdad de pronto estamos perdiendo calidad y ese 5% hay que estarlo vendiendo un poco más barato. ¿Qué se va a hacer qué se va a hacer con ese inventario? ¿Cómo se va a tratar de disminuir el número de días que el inventario va a estar en la empresa para venderlo a un mejor precio? Muy interesante también este punto. Ciclo efectivo. Listo, entonces el ciclo efectivo, digamos que en este caso cuando vemos lo que es la rotación de cartera, que fue ya un indicador, digamos que revisamos previamente, más la rotación de inventarios en día, ¿sí? Y a eso le restamos la rotación de proveedores, pero en este caso, pues como de nuestra rotación de proveedores es cero, pues nos da el indicador 17,94. Quiere decir que este indicador pues, nos muestra básicamente que en el primer año tuvo que financiar los recursos con costos de 39, dicho, los costos altos de 39,51 días en su ciclo de operación. ¿Sí? Eh, Básicamente eso es lo que nos dice ese indicador.
y ya pasamos pues a lo que son los indicadores de rentabilidad. Entonces, en rentabilidad, ¿qué tenemos? Inicialmente la rentabilidad bruta, ¿sí? Que es lo que es la utilidad bruta sobre las ventas netas o ventas totales. Entonces, digamos que este ejercicio y estos datos que aparecen ahí son muy interesantes porque uno puede ver claramente, digamos, cómo inicialmente la rentabilidad, digamos, uno podría decir a la empresa le queda un 52.56% del total de ventas, ¿sí? Sin embargo, pues entendiendo que hay unos gastos operacionales, vemos que eso ya se baja a un 45.56%, ¿sí? Y si seguimos y ya vemos el tema de pronto de impuestos y otros gastos, pues ya llegamos a una utilidad no más de un 19%, ¿sí? Esos tres, digamos, indicadores iniciales pues son interesantes porque al final digamos que ese último nos indica en realidad cuánto es lo que le está quedando a la empresa, ¿sí? Entonces quiere decir que de cada peso que vende la empresa, 0,19 pesos es lo que le queda de utilidad. ¿Sí? Es como ese rendimiento. Lo demás se van en gastos tanto operacionales como gastos por impuestos. Entonces, pues, de ahí la importancia de tener claridad de cada uno de esos gastos, ¿no? Porque si dejamos algo por fuera, en el momento en el que ese gasto llegue, pues nos va a descuadrar todo y nos va pues a generar un desajuste. El ROA, lo mismo que el ROA, es parecido al ROA y el ROA, y nos muestra es eso, el indicador de por cada peso cuánto nos está quedando como utilidad. Entonces ya teniendo esa utilidad, se dice que con esa utilidad operacional más este tema de depreciación y amortización, a la empresa le están quedando 738 millones de pesos en utilidad. Ese es como el ejercicio. Entonces, volvemos también a lo que les había comentado anteriormente. Este debería de ser mayor teniendo en cuenta la producción, teniendo en cuenta los problemas de producción, que ese va a ser el ejercicio al cual vamos a llevar a proyectar esto para nuestro proyecto de grado. Es llevar, o sea, como lo decía anteriormente, dejar de ganar también es perder, es dejar de percibir también es perder. Entonces, ¿cómo la empresa va a ganar más? ¿Qué vamos a hacer nosotros como gerentes para poder tomar decisiones desde la producción o desde lo que encontramos en cada una de las hojas anteriormente mencionadas para mejorar la empresa, para mejorar el ROA, mejorar el patrimonio, la rentabilidad del patrimonio y tener muchas más utilidades después de impuestos? Entonces, ese es el ejercicio. Como conclusión para mí personalmente es un ejercicio que nos muestra de verdad cómo se evalúa una empresa. Muchas veces nosotros como profesionales del agro nos quedamos solo viendo directamente solo en producir, producir, producir y estamos dejando de lado tener en cuenta ciertos pasivos, tener en cuenta cómo puedo utilizar yo esos activos para generar mayores ingresos a la empresa, cómo voy a mejorar esas ventas. Entonces es buscar esos puntos que nos diferencia de otros profesionales o gerentes. Esa es mi conclusión. Mis compañeros no sé qué tengan más por decir. Sí, sí, este ejercicio a mí, por ejemplo, me pareció muy interesante porque es ver la empresa desde otra perspectiva, ¿no? Es verla, digamos, totalmente. Yo pienso que, y ahora que uno muestra y ve, digamos, esas cifras que muchas empresas inician y al poco tiempo como que fracasan, de pronto uno con este ejercicio uno entiende que de pronto es falta de planificación, ¿sí? De no entender y no tener como claridad de cada una de las cosas que involucra la empresa, poder evaluar los indicadores y saber cómo mejorar cada uno de ellos. Entonces, lo que usted decía, Julián, decir, enfocarme, listo, quiero mejorar mi utilidad, ¿sí? Mi utilidad neta. Entonces, saber que, pues obviamente yo tengo que pagar algunos impuestos, tengo unos gastos operacionales, ¿sí? Y mes a mes ver qué puedo yo llegar a hacer, digamos, para reducir de alguna manera costos sin llegar a sacrificar como tal mi producción y mis utilidades y mis beneficios y sin hacerle perder, obviamente, valor a mi empresa. Entonces, digamos que me pareció muy interesante, digamos, desde el principio y yo pienso que en este tipo de ejercicios hay que tener cuidado y tener en cuenta todos los gastos que se tienen, ¿sí? Porque uno que quede por fuera, cuando llegue, como lo decía yo ahorita,
cuando llegue el mes y si no lo tuve en cuenta, de pronto no voy a tener, digamos, el dinero para pues, poder sostener ese gasto. Entonces yo pienso que tal vez las empresas que duran poco tiempo, de pronto es que no han planificado bien. Y lo que decía usted, Julián, entonces no tienen como ese estudio general que pueda, digamos, decirle que ellos puedan empezar a trabajar y a evaluar, bueno, ¿por qué es que estoy perdiendo o qué puedo hacer para poder ganar más y ser más eficientes? Eso básicamente. Bueno, y por Ángela. mi parte, bueno, como en conclusión, sí, como lo dicen mis compañeros, pues es un ejercicio demasiado que nos da como una mirada muy amplia frente a toda la empresa. eh, digamos que conocer cada cosa que tiene la empresa, cada activo, cada pasivo, en qué momento pues nosotros al final de hacer todo este tipo de análisis podamos invertir, no podamos invertir. Eh, como lo decía Julián, pues nosotros aquí ya tenemos una mirada pues para realizar y analizar un poco más lo que queremos llegar hacia nuestro proyecto, pues ya que aquí pues evidenciamos qué fue lo que o qué es lo que la empresa quiere producir y pues compararlo con lo que realmente se está produciendo y cuáles eh, esas pérdidas que pronto está teniendo la empresa y cómo podemos llegar a mejorar este tipo de producción para ser más rentables. Bueno, Además que para cada, digamos, proyecto de pronto que tenga la empresa, de pronto en crecimiento, o sea, una ampliación o una compra de un equipo, otro activo, también puede estar preparado. Entonces sabe de pronto que en el mes 5 por decir algo, va a recibir una plata, entonces sabe que le queda un excedente y puede llegar a invertir y hacer cosas digamos, que pueden llegar a hacer crecer la empresa. bueno, muchísimas gracias. Esta fue nuestra presentación del plan financiero. Espero que haya sido de su total agrado. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Cuántos minutos?